Y avanzamos con lo primero, o con lo que comenzamos, Tele 13 Digital. Queremos conocer más detalles sobre la segunda acusación constitucional contra Ángela Vivanco, y para eso estamos a esta hora con el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, integrante de la comisión revisora de esta segunda acusación constitucional. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola, Alfonso, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí en tu programa. Gracias por la posibilidad de conversar de esto, que es un hecho bien inédito. A ver, diputado, guíen un poquito a nosotros, a los televidentes, ¿por qué es relevante una segunda acusación constitucional cuando ya se había resuelto en la primera instancia, en la primera, por ejemplo, acusar a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco? Recordemos que son distintos los acusadores, en este caso. Cada uno tiene la facultad constitucional de ejercer el derecho de la acusación, y en una, como van juntos ambos ministros, se revisa como una sola causa, y en la otra, en donde va ella acusada sola por otros diputados, entonces ocurre que puede existir esta doble acusación. Diputado, respecto a los argumentos de esta segunda acusación, ¿cuáles son los argumentos más relevantes a su juicio, porque estuvieron trabajando en eso esta jornada en el Congreso? Sí, hoy día, bueno, terminó la votación hoy día completa en el Pleno de la Cámara, en donde por 131 votos a favor y ninguno en contra, se dio a la admisibilidad de esta acusación constitucional, y será el Senado entonces el que debe de pronunciarse respecto, porque nosotros como Cámara de Diputados no nos pronunciamos respecto al fondo, eso le corresponde al Senado. Entonces ahora la acusación constitucional queda en manos del Senado respecto de Ángela Vivanco, pero la votación ya es contundente. Más allá de los hechos, del notable Antonio de Veres, si se establece o no se establece, sí es verdad, hay una crisis de institucionalidad y de credibilidad de nuestras instituciones completas, y empezando hoy día con el Poder Judicial, lo cual en este caso la Cámara de Diputados está dando de alguna manera una señal de imagen que quiere que todo esto se limpie de cara a la ciudadanía, que busque transparencia y probidad. Diputado, eso se entiende perfecto, pero escuchaba algunas reacciones, porque le cuento, al inicio de Tele 13 PM partíamos con nuestra compañera ahí en el Congreso dando cuenta de lo que había ocurrido, de la unanimidad y de las reacciones. Me llamó la atención algunas reacciones, para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Por eso decían, es bueno esta segunda acusación constitucional, para que se paguen por la responsabilidad, decía otro de los honorables, pero todo eso lo resuelve la justicia. ¿Por qué ustedes van a resolver eso? Hay dos cosas. Una, lo resuelve el mismo tribunal a través del Código de Ética, y por lo cual ya la ministra Ángela Vivanco ya ha sido removida anteriormente. Recordemos que ayer salió la remoción de ella. Es la vía legal, y por otro lado está la vía política, porque la Cámara de Diputados tiene la capacidad, digamos, y el mandato constitucional para realizar este tipo de acusaciones. Eso te entiende perfecto. Sí, lo que pasa, y mi pregunta va a focalizar lo siguiente: ¿no se estará dejando el tejo un poquito pasado en buen chileno, diputado, respecto a las reales posibilidades que tiene el Congreso en esta segunda acusación constitucional? Porque eventualmente podrían dejar sin la posibilidad de que acceda a cargos públicos, pero para que no se vuelvan a repetir estos hechos, para que se paguen por la responsabilidad, ¿eso no lo ven ustedes? ¿O usted siente que sí está en manos del Congreso eso? Bueno, ellos tenemos que entender que ellos también tienen una asignación política. Yo siempre lo he dicho, para mí el problema está en el sistema de nombramiento, y no solamente de los jueces supremos, sino el Tribunal Constitucional, el Fiscal Nacional, la Contraloría, todas las leyes orgánicas. Y precisamente, ya que tocamos ese tema que es tan relevante y de fondo cuando conocemos el caso Audio y comienzan a vincularse ministros de la Corte Suprema, ¿cuál sería para usted, para el sector que representa, una buena forma de tratar de evitar esta suerte de besamanos que hemos conocido en el último tiempo y establecer un sistema de criterio para que los ministros de la Corte Suprema no tengan que responder a este tipo de presiones? Porque en el traspaso que hay, no solo responden a algunas presiones, como por ejemplo el señor Hermosilla, sino también al poder político, y en este caso aparecen ustedes también como diputados. ¿Cuál sería para usted la mejor forma de que esto no volviera a ocurrir? Pero yo creo que tenemos que estudiar en profundidad cuáles van a ser los cambios, en este caso solamente respecto del Poder Judicial, porque para mí existe, obviamente, yo creo que todos lo entienden así, una dependencia política cuando estos jueces tienen que ser nombrados de manera política, así como nombrar a los otros jueces del Tribunal Constitucional,
porque van a quedar de alguna manera presionados a que sus resoluciones tengan un tinte más político que lo que es de derecho, ¿no? Pero eso yo creo que se puede solucionar en la medida que hagamos una reforma un poco más profunda y que sean los méritos finalmente lo que lleven para evitar, como dice usted, este besamano, el compadrazgo, el amiguismo. ¿Cuál sería para usted la mejor forma de que fuera eso? Por ejemplo, se ha citado una suerte como de analogía respecto a lo que ocurre en otro ámbito, evidentemente, con alta dirección pública, que pase algo parecido a lo que pasa en alta dirección pública, pero con los ministros de la Corte Suprema. Para usted, ¿cuál sería una buena forma de que este besamano, estos eventuales vínculos, hechos de corrupción, no estén asociados a estos nombramientos? Yo creo que podría ser el mismo Poder Judicial entre las más altas antigüedades, como van escalando de manera secuencial. Como un ministro de primera instancia, ¿no es cierto?, va a formar después un tribunal de apelaciones de mayor alzada y después entre ellos pueden ir reemplazando hasta tener expertise de manera que puedan llegar a ser jueces supremos. Que no sea el poder político e incluso entre más jueces puedan entrar en una suerte de sorteo y tómbola, va a permitir que la expertise más el azar evite a lo mejor de alguna manera este besamano o esta dependencia política que hoy día tienen. Perfecto. Diputado, estamos con el diputado Roberto Arroyo, diputado del Partido Social Cristiano. Diputado, esto más de fondo y de sensación, que es tan relevante para ustedes como representantes de la ciudadanía, de sensación. ¿Usted cree que a la ciudadanía le importa este tipo de hechos? Es decir, lo que nosotros vemos como periodistas, por ejemplo, es que hay una preocupación evidente por lo que está pasando en materia de seguridad. Quiero otro tema, salud. Otro tema, vivienda. Pero no saben bien la gente, o al menos eso es lo que uno percibe conversando con la gente, si este tipo de hechos son relevantes para la convivencia ciudadana, para la ciudadanía. ¿Cuál es su sensación al respecto? ¿Cree que la ciudadanía realmente está preocupada de, por ejemplo, acusaciones constitucionales? Yo creo que como acusación constitucional, como elemento, yo creo que no. Pero sí como crisis de seguridad de nuestras instituciones. Recién escuchaba, ¿no es cierto?, que la probabilidad que algunos generales de carabineros puedan quedar hoy día bajo reclusión, ¿no es cierto?, alguna medida cautelar. Estamos hablando de institucionalidades que permiten también el tema de la crisis de seguridad. Si no tenemos una buena institucionalidad, se nos empiezan a perder también los valores democráticos en nuestro Estado de Derecho. Ya. Y respecto a, y para ir finalizando, diputado, algunas críticas que han habido, precisamente de sus pares. Aquello de tratar de equilibrar la cancha, ¿en qué sentido? En que de alguna otra manera hay un sector de derecha particularmente que se ha visto muy afectado por los representantes que han sido mencionados en este caso. ¿De equilibrar esto con qué? Con una acusación constitucional. De alguna manera decir, mire, pueden afectar a parte o integrantes de nuestro sector, pero nosotros igual estamos atacando aquí, en este caso, a Ángela Vivanco. ¿Ese raciocinio de algunos de sus pares del sector contrario le parece justo? Es decir, equilibrar en esta instancia lo que está ocurriendo en el denominado caso Audio, ¿para usted es pertinente, es real? ¿Le parece una buena crítica a lo que está pasando ahí en el Congreso? Yo creo que la teoría del empate existe en política, no lo podemos desconocer, no podemos tomar el sol con un solo dedo. Yo creo que esta política del empate tampoco nos hace bien, porque aquí lo más importante es que las institucionalidades salgan fortalecidas, que las institucionalidades tengan que servir a la democracia para poder después trabajar fuertemente aquello que le importa a la ciudadanía, como usted bien lo dice, ¿no es cierto?, las crisis de seguridad, la violencia, los problemas de salud, la alta espera con listas en donde hay grandes volúmenes y problemas enormes en educación, en vivienda y muchas áreas sociales. Diputado, perdón, puede ser que no haya entendido. ¿Usted siente que hay sí una teoría del empate en todo esto o no? Siempre existe, ¿Pero existe en este caso, es inevitable. Yo creo que no debería existir esta teoría del empate de alguna manera, porque si uno empieza a ver, por ejemplo, también cómo se eligen a los jueces del Tribunal Constitucional, siempre va uno de la derecha y uno de la izquierda y ahí no se hacen problemas. Pero cuando tienen una discusión entre ellos también tratan de empatar, incluso en las noticias cuando aparece de un ministro o de alguna cosa también se envía del otro lado la señal contraria del otro lado. Esos extremos yo creo que la ciudadanía lo siente y siente que le hace mal. Cuando la política se extrema hacia los extremos derechos, hacia la extrema izquierda, que la gente está cansada, quiere realmente soluciones verdaderas y que dejen de estar peleando políticamente esto, sino que realmente sea la ciudadanía la que sea beneficiada. Perfecto. Diputado Arroyo, le agradecemos la posibilidad de conversar con Tele 13 Edición Digital PM. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes.
Ya, y relacionado con esto es muy importante, durante esta tarde, porque estábamos viendo lo que estaba ocurriendo en el Congreso, ¿no? Se resolvió en el Congreso que la acusación constitucional contra Jean-Pierre Matus, recordemos que hay 3 supremos que están vinculados a todo esto, fue despachada a sala con informe negativo en la Cámara de Diputados y Diputados. Dicha acción legislativa entonces fue presentada en pasado mes de septiembre por el oficialismo y la democracia cristiana y se votará durante la jornada de mañana martes. Nos explicaba Camila, nuestra periodista ahí en el Congreso, que es mañana y pasado mañana, o sea el miércoles, que se va a empezar a determinar finalmente cuál es el futuro en estos ámbitos de acusación constitucional de estos 3 supremos. Así que evidentemente vamos a ir muy pendientes a lo que ocurre allá. Por ahora, pausa, ¿no? Pausa y volvemos con más noticias en Tele 13 PM.